Padre, en el nombre de Jesús, yo abro mi corazón, Señor, para recibir tu palabra, porque tu palabra es medicina, es viva. Tu palabra me guía siempre por el buen camino, Señor. Ayúdame, Padre, a agarrar el consejo de tu palabra y andar en ella, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra sea expuesta con total verdad, con firmeza, Padre, y que sea tu nombre el único que se glorifique, mi Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo, te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. La Biblia, hermanos, nos habla de muchos temas. Nos habla de la fe, de las palabras, su importancia, nos habla de incluso hasta de recetas de cocina. No sé si ustedes han visto ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que ahí también nos menciona recetas de cocina. Nos habla también acerca del amor, del perdón, de la restauración. Nos habla de muchos temas, pero también nos habla acerca de nuestros pensamientos. Hace unos días leí una noticia muy triste, y es que en un ejido, si mal no recuerdo, de Torreón, no sé si es en el ejido La Paz o Ana, no sé, 2 jóvenes se suicidaron hace poco. Primero uno, y una semana después aproximadamente se suicidó su hermano. 2 jóvenes de la misma familia. Y pensando en eso, es una triste noticia porque eran también conocidos de una sobrina mía. Pero pensando en eso, digo yo, ¿a qué nivel llegan los pensamientos de destrucción? ¿Tus pensamientos también pueden destruirte o construirte o edificarte? Así como tus palabras, lo mencionaban el domingo pasado, tienen el poder para destruir o para edificar también tus pensamientos. Tu mente tiene el poder para destruirte o para edificarte en el Señor. Y la Biblia nos habla, quiero que abra su Biblia ahí en Proverbios, por favor, 23, versículo 7, Proverbios 23, versículo 7. Y unos que están ya bien prestos, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios, ¿verdad? Yo ni con aplicación, no se crean, es que batallo mucho en leer, ver bien. Proverbios capítulo 23, versículo 7, ¿ya estamos ahí? Quiero que le dé lectura juntamente conmigo. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hasta ahí le voy a dejar. ¿Cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él? ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros pensamos, así actuamos. Y si nos ponemos a meditar esta palabra, de la manera en que yo estoy pensando todos los días, es de la manera en que yo me comporto a diario. Dice Jeremías 17:10. Búsquenlo y léanlo conmigo, por favor. Hoy vamos a estar viendo Biblia, ¿eh? Jeremías 17:10. ¿Alguien ya lo tiene? Amén. ¿Le da lectura, hermanita, por favor? Gracias. Dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos? Jehová. Ahora, leyendo yo en esta palabra, yo digo, ay, Señor, qué tremendo, porque tú ves hasta los más mínimos pensamientos de nosotros. ¿Cuántos de aquí pensamos todo el día en lo bueno? Levante su mano. ¿Cuántos de aquí tenemos pensamientos que nos avergüenzan ante Dios? Levantemos nuestras manos. Y pensar que Dios es el que escudriña nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y Él sabe cuál es la intención de tal corazón. Y la palabra de Dios nos va a enseñar que así como tenemos que tener el cuidado en nuestro hablar, también tenemos que tener el cuidado en nuestros pensamientos. Va a decir usted, ay, pero yo, ¿cómo le voy a hacer? Ahorita la palabra de Dios es nuestra guía y nos va a enseñar de qué manera nosotros también tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. Dice, les voy a dar lectura en Romanos 12:2, lo voy a leer en otra traducción,
Usted lo puede seguir si quiere en la Reina Valera. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Es Romanos 12:2. Dice de la siguiente manera, usted lo puede corroborar ahí con la versión que usted tiene. Dice, ya no vivan y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántos queremos pensar en lo bueno, agradable y perfecto? La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero tristemente, hermanos, también nuestros pensamientos, nuestra mente puede limitar nuestra fe. Y quiere decir, hermanito, que usted es el reflejo y yo también de mis pensamientos. Y la pregunta siguiente es, ¿cuál ha sido la fuente de mis pensamientos? ¿Saben lo que pensamos? Lo que vemos, las conversaciones que tenemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que leemos, en eso pensamos. No sé si usted se ha quedado viendo quizás mucho tiempo la televisión o el Face o algo y en la noche sueña con el programa. Me ha pasado, hermanos. Sueña con lo que pasó más tiempo haciendo quizás o con lo que le impactó. Pero ¿cuántas de las ocasiones hemos llenado nuestra mente de la palabra de vida? La mente es un campo de batalla. Todas las batallas espirituales que usted como hijo de Dios, como hija de Dios pueda tener, todas, absolutamente todas empiezan aquí, en un pensamiento. No sé si a usted le ha dado miedo en alguna ocasión en la noche. ¿Cuántos les ha dado miedo? Levante su mano. A mí también. Y empieza aquí con un pensamiento. Ya se escuchó el bote en el patio. ¿Quién andará? Se escuchó un ruido. Se van a brincar a mi casa, me van a robar. Y empezamos a meditar y quizás fue mal. Y todo eso aquí empieza en nuestra mente. Estoy dando un ejemplo sumamente. Porque hay batallas, hay luchas espirituales muy fuertes. Y todo comienza en tu pensamiento. Y lo que nosotros hacemos, hermanos, o pensamos, debe de agradar a Dios. Abra su Biblia conmigo en Efesios 4, versículo 17. Hermana Yolanda, me lee por favor. Efesios 4, 17 al 23. Vamos a ver, por medio de la palabra de Dios, qué es lo que necesito hacer para tener una mente renovada. Efesios 4, 17 al 23, hermanita. Esto pues digo y refiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajentos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con la avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis atendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por los enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, como somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que parece necesidad. Hasta ahí, hermanita, por favor, gracias. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que ya no vivamos como los gentiles, como los que no conocen al Señor, que ya no pensemos como pensábamos antes, en nuestra antigua naturaleza.
Si nos hicieron algún daño, hermanos, no vamos a pensar, Adriana me hizo un daño, estoy hablando de un ejemplo. Y andamos y vemos que viene a la iglesia y traemos eso en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y nada más andamos pensando en qué manera nos dañó esa persona. Dios quiere que nosotros llevemos nuestros pensamientos a otro nivel. Yo creo que a todos nos han lastimado. ¿Cuántos nos han lastimado? A todos, hermanos. A todos nos han defraudado, nos han lastimado, nos han dañado, nos han hecho mal. Pero aún en eso, Dios quiere que tus pensamientos sean renovados. Que mis pensamientos sean renovados. ¿Cuántas personas se han sentido mal porque sus pensamientos son sucios, sus pensamientos son pecaminosos, llenos de odio, de maldad, de venganza, de falta de perdón? Y por naturaleza quizás, hermanos, tendemos hacia el mal. Pero la Biblia nos es muy clara, hermanitos. Y nos dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice el Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú no luchas con el que tienes a un lado. En tu mente se libran y se ganan batallas. Pero si no aprendemos a renovar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios, nunca vamos a llevar nuestro pensamiento a otro nivel. Hace un momento cantamos, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y yo le decía al Señor, renuévame en mi lugar. Pero Dios también quiere renovar no solo tu corazón, sino tus pensamientos. Cuando hay una renovación en tu manera de pensar, hay una renovación en tu manera de sentir y de hablar y de actuar. Está ligada la mente a las palabras y a tu corazón. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Y dice en esta otra versión que voy a leer, 2 Corintios 10, 4 al 5, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos contra las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Y dice en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Voltee con su hermano y dígale, ¿tienes la mente de Cristo? ¿Tienes la mente de Cristo? Cuando yo leo estos versículos, cuando yo leo esta palabra, es una confrontación tremenda para mi vida, hermano. En lo personal les digo, porque me doy cuenta que aún me falta muchísimo. Dice esta palabra, a mí me retumba. Dice el apóstol, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo todavía en la mañana que la meditaba, que estaba estudiando, yo decía, Señor, ayúdame a tener tu mente. Ayúdame a pensar como tú piensas. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Alguien sabe qué es tener la mente de Cristo? ¿Alguien tiene una idea qué es tener la mente de Cristo? Amor, pensar en lo bueno, amor, perdón, misericordia. La mente de Cristo es todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen hombre. La mente de Cristo. ¿Cuántos de aquí en realidad podemos decir, yo tengo la mente de Cristo? ¿Cuántos podemos decir, yo quiero tener la mente de Jesús en mí? Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero pensar como tú piensas. Su pensamiento es
es de misericordia hacia nosotros. Y me ha pasado, hermanos, que he estado en la iglesia y quizás tiempo atrás, cuando era joven o cuando ya de adulta, he estado ahí sentada y vienen bombardeos, he estado alabando a Dios y de repente, ¡fum!, viene un pensamiento. Ay, tengo que pagar no sé qué. Ay, me peleé con no sé quién. Ay, es que la vecina me echó la basura. ¿Qué haré de comer ahorita que salga del culto? Híjole, ¿cómo le irá a ir a mi hijo en su trabajo? A mi hija en la escuela. Y estando alabando a Dios, estando escuchando la palabra de Dios, vienen esos pensamientos que quieren impedir o quieren privarte de recibir lo que Dios quiere que tú recibas. Me ha pasado, es una guerra espiritual. Es una guerra en tus pensamientos. Y la manera en que nos dice la palabra de Dios en cómo vamos a vencer, aquí nos la dice, que tenemos armas espirituales para vencer todo tipo de pensamientos negativos. Armas. ¿Alguien conoce la armadura de Dios? ¿Saben qué capítulo está la armadura de Dios? Ay, la armadura de Dios se me hace como de algo de algún cuento o algo. Es Efesios 6. Y así como en lo natural, los soldados romanos tienen su armadura para defenderse, en lo espiritual, Dios nos ha dado una armadura especial para defendernos. Y esa armadura consiste en el yelmo de la salvación, en la espada del Espíritu y la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio. Y cuando yo leo esta palabra, yo digo, Señor, si tú me has dado muchas armas espirituales, ¿por qué en ocasiones no he vencido esas guerras espirituales? ¿Y sabe cuál es la razón? Porque no tomamos la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo tengo muchas luchas en mis pensamientos. Muchas, hermanos, muchas. Todo el día ando pensando muchas cosas. Y ando diciéndole, Señor, ayuda a esta hermana. Señor, ayúdanos, Padre. Y empiezo a orar en mi mente, pero de repente sucede algo y mi mente se empieza a llenar de pensamientos negativos. Tenemos que vencer con la palabra de Dios. Abra su Biblia en Filipenses 4:8. Aquí hay algo muy poderoso que el Señor nos dejó en su palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quiero darle lectura juntamente con todos ustedes. Y quiero que lo lean conmigo en voz alta. Ya estamos ahí. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. Y ahora sí voy a decir como me dice Caleb, mi hijo, wow, ¿de qué manera voy a quitar esos pensamientos negativos de mi vida? Dice la palabra de Dios que tengo que pensar en todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, hermanos. Y dice, en esto pensar. ¿Qué quiere decir? Que si yo pienso en todo lo verdadero, voy a hablar lo verdadero. Ya no habrá mentira en mi boca. ¿Cuántos mentimos, hermanos? Y no me vayan a decir, yo no, porque ya está mintiendo. Todos los días nos aventamos quizás una blanca, como dicen por ahí, y no hay mentiras blancas. Mentira es mentira. Y si nosotros llenamos nuestra mente de todo lo verdadero, ¿y sabe cómo la vamos a llenar? Leyendo la palabra de vida. Su palabra, dice el Señor, es verdad y es firmeza. Ya no vamos a mentir tanto, hermanos. Va a ir disminuyendo el asunto, porque estamos llenando nuestra mente de verdad.
Si queremos ser honestos, tenemos que leer la palabra de Dios y orar. Si queremos ser justos, si queremos tener pureza también en nuestros pensamientos, tenemos que tener pureza. No nada más se trata de decir, ay no, este niño es puro. Usted y yo tenemos que tener también pensamientos puros que le agraden a Dios. Dice la palabra, todo lo amable. ¿Cuántos de aquí son bien amables? Todos, hermanos, son bien amables. Hay unos que se les ve el rostro de más amables, hermanos. Pero Dios quiere que seamos amables y de buen nombre. Y quizás tú digas, ese es el asunto. ¿Cómo le hago para pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo honesto, en lo puro, en lo de buen nombre? Si ese es el asunto, que no puedo pensar tanto en eso. ¿Cómo le hago? Ese es mi problema, que no puedo pensar siempre en lo bueno. Si me han hecho daño y veo a esa persona, quizás mis pensamientos se llenan de rencor hacia esa persona y mi corazón se empieza a acelerar. Si quizás me peleé con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi madre y no me he reconciliado, mis pensamientos se contaminan, mi corazón se contamina y ya no hay nada agradable para Dios. Si alimentamos nuestra mente con cosas malas, vamos a cosechar palabras malas, actitudes negativas. ¿Cómo le hago para pensar en lo bueno? Simple y sencillamente, llénate de lo bueno. ¿Y sabe qué es lo bueno, hermanos? Llénate de Dios. Jesús viene pronto. Cristo viene pronto. Lo estamos viendo, hermanos, en las noticias. Estaba yo viendo cómo está la situación tremenda allá en las fronteras, hermanos. Y no solamente en la frontera, sino también a nivel familiar, las situaciones a veces son tremendas. Y tenemos que buscar a Dios. Porque ¿sabe algo? Cristo está en las puertas. Y Dios quiere que su mente sea una mente renovada. Sea una mente que piense en lo bueno. Y tenemos que andar pensando, hermanos, en lo bueno. Ay, disculpen, hermanitos. Llenemos nuestro corazón de lo bueno, hermanos. Congreguémonos. Busquemos hacer el bien, hermanos. Tengamos una comunión más íntima con el Señor. La Biblia nos da una clave muy importante. Abra su Biblia en Romanos 12, versículo 21. Y esta es una arma poderosa que no a todos quizás nos agrada, pero es una arma espiritual para poder vencer todo lo que nos quiera hacer daño. Ya estamos ahí, hermanos. Romanos 12, versículo 21. Dice la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahorita hace rato hice una pregunta, que cuántos nos han lastimado, cuántos nos han dañado, y todos levantamos la mano, ¿verdad? Quizás en algún momento todos hemos sido traicionados, han hablado mal de nosotros, nos han fallado y hemos fallado. Pero la palabra de Dios nos dice que venzamos con el bien el mal. Ejemplo: si alguien me dañó mucho, si alguien me lastimó, ¿qué tengo que hacer aplicando esta palabra a esa situación? Tengo que perdonar. ¿Y el perdonar es un tema sencillo? No, pero es un tema necesario. Y voy a perdonar primero llevando cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo en oración y decirle: Señor, me lastimaron, me hicieron daño, ayúdame a poder perdonar. Eso es vencer
con el bien el mal. Y tener en nuestro pensamiento un pensamiento de perdón, aun cuando nuestro corazón sientas aquello contra esa persona. Empapa tu pensamiento de lo bueno, de la palabra de Dios. Dijo una frase Martín Lutero, y quizás usted ya se la sabe. Dice: no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo impedir o evitar es que hagan nido en mi cabeza. ¿Qué quiere decir esto? No puedo evitar tener malos pensamientos, porque todos tenemos malos pensamientos, ¿verdad? Lo que sí debemos evitar e impedir es meditar en esos pensamientos y desecharlos en el nombre de Jesús. Dice la palabra, y lo leímos: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo malos pensamientos del tema que sea que esté pensando usted negativamente, tenemos que orar y decirle al Señor: Señor, estoy batallando con este pensamiento. Señor, perdóname, limpia mis pensamientos, lleva cautivos mis pensamientos hacia tu obediencia, Señor. Ya no quiero pensar en esto, porque contamina mi mente, contamina mi corazón y mi manera de actuar. Ayúdame, Señor, a cambiar. ¿Y por qué Satanás ataca la mente? ¿Usted sabe por qué Satanás quiere su mente? La Biblia tiene una respuesta. Vaya a Mateo 23:37. Ya mero terminamos. Mateo 23:37. ¿Por qué Satanás ataca mi mente? ¿Por qué el enemigo quiere mis pensamientos y mi mente? Dice la palabra de Dios en Mateo 22:37. Dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con qué más, y con toda tu mente. Este es un mandato de Dios. Dios no solamente quiere que lo ames con tu corazón y tu alma, también Dios quiere que lo ames con tu mente. Hay una alabanza que a veces entonamos: mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Sí se la sabe? Y está muy bonita, ¿verdad? Dice: porque tú me has dado la vida. Y lo cantamos muy bonito, pero saliendo de aquí, hermanos, saliendo de aquí, el enemigo va a estar queriendo atacar tus pensamientos. ¿Por qué quiere el diablo atacar tu mente o robarte tu mente, tus pensamientos? Porque Dios quiere que tú lo ames con tu mente, con tu corazón y con tu alma. Este es el mayor mandamiento. Y este mayor mandamiento incluye amar a Dios con tu mente. Y esta es una de las razones por las cuales Satanás siempre va a pelear por tu mente, porque está íntimamente ligada también a tu corazón y a tu boca. Dice, fíjese lo que dice Mateo 15:18-19. Ahí le puede buscar usted, ahí está cerquita, es Mateo 15:18-19. Dice: pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Fíjese bien, lo que usted habla es lo que hay en su corazón. ¿Y esto qué hace? Y esto contamina al hombre. Pero dice Jeremías 17:10: yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios escudriña nuestros pensamientos. ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hemos pensado en todos estos días? ¿De dónde han venido esos pensamientos? ¿De qué los he estado alimentando? A veces se vuelve nuestro peor enemigo. Vaya al Salmo, capítulo 26, versículo 2. El salmista expresa lo siguiente, Salmo 26, 2. Ya estamos ahí. Fíjense la importancia de nuestros pensamientos. Dice el salmista: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos
¿Y qué más? Y mi corazón. Esta debe de ser nuestra oración diaria. No solo cada vez que me tope con ese salmo. No, todos los días debemos de decirle al Señor, Señor, examíname. Examina mis pensamientos, mis más íntimos pensamientos, dice el salmista. El salmista se atreve a decirle a Dios, pruébame mi mente y mi corazón. ¿Por qué tenemos que entrar a ese examen de Dios? Porque todos los días le fallamos. Y Dios nos aconseja en su palabra que tenemos que tener una mente renovada, tenemos que tener unos pensamientos diferentes para que nuestra actitud, nuestra manera de hablar cambie. Efesios 4:17, vamos a ir rápidamente, hermano. Efesios 4, versículo 17. ¿Ya estamos ahí? Lo leyó la hermanita en un comienzo casi. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otra versión dice, ya no vivas, ya no pienses como los que piensan sin Cristo. Los que no tienen a Cristo. Fíjese, nos han robado muchas cosas aquí en esta iglesia. Primero nos robaron las láminas. Bueno, primero nos robaron una palma, ¿verdad? Teníamos una palma muy bonita que el hermano hizo un hueco para plantarla. La plantamos y ya se la robaron. Supimos que la andaban vendiendo allá por Nuevo Guaymas. Después nos robaron más cosas, pero lo que más recuerdo, las láminas, hermano. Las láminas nos las robaron. Después, hermanos, el sábado, si mal no recuerdo, ya habían puesto bien las lonas de alrededor del cuartito de los niños y las robaron el sábado. Dijimos, ay, Jesús bendito. Y ahora en la mañana, entre la barda del blog y el portón, había unas maderas largas que hacían más fuerte esa malla que está ahí. Ya se la robaron. Y yo digo, ¿en qué piensa el mundo? En lo malo. Le digo a los hermanos, hacen eso porque no tienen a Cristo en el corazón. Y sí me quiso dar como un cierto coraje, hermanos, porque somos humanos. Y no es que diga, échenme esto, no se trata de eso, pero sí me quiso dar coraje. Pero reconocí que ellos no tienen a Jesús en su corazón. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Orar por ellos. Orar por ellos para que ellos vengan al perdón de Jesús y puedan ser salvos, porque lo hacen porque su pensamiento está en el mundo, está en lo malo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la mente de Cristo y pensar como Cristo, en perdón y en salvación, en restauración. Que Dios en su misericordia los alcance. Que Dios en su misericordia les llene de salvación. Una mente renovada, hermanos, es aquella donde el pecado ya no tiene lugar pleno y está en el proceso de Dios. Nuestras mentes están en el proceso de Dios. Una mente renovada es la que anhela ya no pensar en lo malo. Es la que anhela ya no pensar en el pecado, hermanos. Cada uno de aquí, de los que estamos reunidos, tenemos una lucha en nuestra mente de diferente manera. De diferente manera. Y el filtro de mis pensamientos siempre va a ser la palabra de Dios. Usted quiere tener una mente limpia, una mente renovada. Si no lee su Biblia, nunca la va a tener. Y no se trata de leerla como una taravilla, ¿verdad? Como me voy a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará descansar. Juntamos de reposo me pastoreará. Que sigue, confortará mi alma, me guiará. No se trata de leerla por leerla. Se trata de meditar en ella.
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres mi buen pastor. Y en medio de muchas necesidades tú me provees. Junto a aguas de delicados pastos me harás descansar, Señor. He andado muy atribulada en estos días. He tenido muchos problemas. Quiero entrar en tu descanso, en tu reposo. Meditar en la palabra de Dios no solamente es leerla por leerla. Meditar en la palabra de Dios es entenderla, comprenderla y anhelar vivir la palabra de Dios. Y cuando filtremos nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios, nuestra vida va a cambiar, porque va a cambiar nuestra manera de sentir y de hablar y por lo tanto de actuar. La mente sí es un campo de batalla, pero con Cristo de nuestro lado tendremos una mente renovada, porque Él ya nos ha dado la victoria. Quiero que por último leamos el Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Y mientras le pido a mi hermanito que me ponga por favor el alabanza que ahorita entonamos antes de la predicación. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Salmo 139, versículo 23 y 24. Léanlo conmigo, pero léanlo con su corazón. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Otra vez lo leemos, pero ahora lo leemos. Léalo con todo su corazón y léalo de verdad. Y dígale al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, en esta tarde, Señor, hemos escuchado, Señor, a la luz de tu palabra, la importancia de tener unos pensamientos, una mente renovada, Dios. Y te pedimos, Padre eterno, que seas tú quien renueve, Señor, nuestros pensamientos. Dígale al Señor: renueva mi manera de pensar, Señor. Quizás mis pensamientos, Señor, no son tan agradables, Señor, ante tus ojos. He pensado, Señor, cosas que no te agradan, Señor. Y reconozco mi error, Señor. Hoy quiero tener una mente renovada, Señor, para poder hablar también con unas palabras renovadas y sentir con un corazón nuevo. Queremos tener la mente de Cristo. Y para eso necesitamos una renovación, Señor. Una renovación total, Señor. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, Dios. Allí en su lugar, dígale al Señor: renuévame, perdona todos esos pensamientos que no te han agradado, Señor. Tú dices que tú los escudriñas. Tú eres el único que conoce mis pensamientos. Quizás el que está a un lado mío no sabe en lo que pienso, pero tú sí lo sabes, Señor. Y si te he fallado, Señor, en mis pensamientos, hoy te pido perdón. Perdóname, Señor, porque yo quiero estar limpio en mi corazón y en mis pensamientos, Señor. Reconocemos que tu venida está en las puertas y tú también quieres una iglesia pura, limpia, Señor. Limpia mis pensamientos, Padre. Renueva mi mente, Señor. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, hermanos? Y le dice al Señor: Señor, renuévame. Renuévame, Señor. Póngase sobre sus pies y entone esta alabanza y dígale: renuévame. Pero no se lo diga nada más porque se sabe la alabanza. Dígaselo con todo su corazón. Dígale: ya no quiero ser el mismo de ayer o de ahorita en la mañana. Quiero que me ayudes a tener pensamientos de perdón. Ayúdame a tener pensamientos de amor, de misericordia. Ayúdame a pensar en lo bueno, Señor, en lo justo, en lo verdadero, Señor, en lo honesto, en lo que es de buen nombre, Padre. Yo quiero dejar atrás esos pensamientos de venganza, esos pensamientos, Señor, que no te agradan, esos pensamientos que me avergüenzan. Necesito que cambies toda mi manera de ser, de vivir, Señor, de pensar. Porque todo lo que hay
necesito.